Hola, bon dia a tothom. Avui és un dissabte especial, un dia de festa especial perquè és dissabte, però a més tenim el Sant Sopar. Ja veieu que tenim la taula parada. Donem la benvinguda a tots els que esteu aquí, els que sou d'aquí, els que sou de fora. Normalment tenim noms, tenemos nombres para deciros bienvenido, bienvenido, pero todos sentiros bienvenidos a esta casa y especialmente a este día que podamos celebrar esta comunión, día de fiesta. Bueno, vamos a empezar cantando, alabando al Señor con el himno y espero que cantemos con todo el ánimo que es necesario. Ahora es el momento de la historia infantil. La oración la haremos después. Hemos cambiado un poquito el programa. Niños y niñas. Hola niños, feliz sábado a todos. Hoy os tengo una historia sobre dos pueblos que estaban en guerra. ¿Vale? A ver si adivináis cuál es el personaje de esta historia, ¿vale? Resulta que había un pueblo que había invadido al pueblo de Israel. Este pueblo era el de los madianitas. ¿Qué pasaba? Que los madianitas no trataban bien a los israelitas. Cualquier cosa que era de los israelitas decían, esto es mío, y se lo quitaban. ¿Creéis que eso estaba bien? ¿Verdad que no? Pues lo estuvo pasando muy mal por mucho tiempo, hasta que un día Dios le dijo a una persona,
tú vas a ir a salvar al pueblo de Israel. Y le dijo, ¿yo? ¿Cómo voy a hacerlo yo? Y le dijo, espera un momento, no estoy seguro de que tú seas Dios, ¿vale? Así que quiero ponerte un par de pruebas. La primera quiero que sea que voy a poner un trozo de lana, ¿vale? Y lo que quiero es que para mañana por la mañana se aparezca, al final me lo dices. Muy bien. Aparece un trozo de lana y que quiero que ese trozo de lana esté mojado y alrededor esté todo seco, ¿vale? Entonces, cuando se levantó por la mañana, ¿qué creéis que pasó? Estaba así. Pero le dijo, es que todavía no estoy seguro. Así que lo que quiero es que sea al revés. Dime, ¿qué pasó? El piso mojado y la tela estaría seca. Muy bien. ¿Y pasó o no pasó esto? Así fue. Ahora la lana estaba seca y todo alrededor estaba mojado. ¿Vale? Entonces ahí dijo, vale, pues voy a ir. Así que se llevó un ejército Gedeón, ¿vale? Se llevó a 32,000 personas. ¿Qué pasa? Que el ejército de las madianitas eran un poquito más, eran unos 135,000, ¿vale? ¿Creéis que eran muchos? ¿Y creéis que los israelitas tenían pocas personas para pelear contra los madianitas? No, eran pocos, pero aún así Dios dijo, son muchos, quiero menos. ¿Por qué? Porque ellos podían pensar que habían ganado la guerra porque ellos eran muy buenos guerreros, ¿vale? Pero ellos iban a ganar la guerra porque Dios los iba a hacer ganar. ¿Qué pasó? Les dijo, bueno, dile a la mayoría, dile a todos los que puedan, que todos los que todavía tengan miedo y que estén temblando y que se quieran ir a sus casas, que se vayan a sus casas. Así que se fueron 22,000 y solo quedaron 10,000. ¿Qué creéis que dijo Dios? Son muchos todavía. Vamos a hacer otra prueba. Va a decir, vas a hacer que beban, beban agua de un río, ¿vale? Y que y vamos a ver cómo beben. Todos los que beban sin coger el agua con las manos, se van. Y todos los que beban con la boca, se quedan. ¿Y sabéis cuántos quedaron al final? 300. ¿Vale? Para que os hagáis la idea, iban a pelear 300 contra unas 135,000 personas. Imaginaos que son una persona contra 500. ¿Creéis que eso es posible ganar? ¿Verdad que no? Eso es mucho. Pero así iban a ganar. Así que se acercaron por la noche y cuando llegó el momento, resulta que Gedeón tocó la trompeta, tocaron todos la trompeta. ¿Y qué pasa cuando estaban durmiendo? ¿Qué pasa si te tocan la trompeta mientras duermes? ¿Te asustas? Y no solo eso, sino que ellos llevan unos cántaros y los rompieron y encima sacaron unas antorchas. Y los madianitas todos estaban súper asustados porque pensaban que los habían atacado, pero los israelitas no estaban haciendo nada, solo estaban haciendo ruido y estaban gritando. Tenían que gritar por Jehová y por Gedeón. Y así fue como ganaron los israelitas al pueblo de Madián. ¿Qué quiero enseñaros con esto? Hay un versículo en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puede ser que tengáis un momento súper, 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 súper difícil, ¿vale? Pero no os preocupéis por eso, porque si vosotros tenéis a Dios de vuestro lado, nadie va a poder contra vosotros, ¿vale? Así que cuando vosotros tengáis algún problema, ¿a quién tenéis que buscar? A Dios, ¿vale? Podéis volver a vuestros sitios. Será el momento de pasar a recoger la ofrenda y después de la ofrenda haremos la oración.
Bon dissabte a tothom. Os invito a que, si queréis poneros en pie, haremos la oración. Padre que estás en los cielos, gracias por Jesús, que está contigo. Gracias por el don del Espíritu Santo, nuestro defensor. Y gracias porque no hay un acto de amor en todo el universo tan grande como dar la vida por los amigos. Y tú eres nuestro amigo, nuestro Padre, todo para nosotros, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro referente, nuestro Salvador personal. Así que te pedimos que el Santo Espíritu habite en cada uno de nosotros, también en los que están en sus casas, que podamos ser camino para otros, para que te encuentren y se enamoren de ti, y que entren a un pacto de amistad contigo. Gracias por todo, porque tú eres todo en todos y porque sin ti nada somos. Y gracias por la alegría de la resurrección. Gracias porque esa alegría habita en nosotros. Hoy vamos a celebrar que tú vuelves, que tú regresas, que tú tuviste en cuenta a una mujer que te lavó los pies como un acto de cariño extremo. Así que gracias por darnos ejemplo, por tenernos en consideración y porque los actos de cariño para ti siempre han contado. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tenemos la primera lectura de un traslado a nuestra iglesia, así que la secretaria va a proceder a hacer esa lectura. Feliz sábado, buenos días. Desde la Secretaría de la Iglesia os informamos que hemos recibido carta de recomendación de Jimmy Samuel Vergara de la Iglesia de Tenerife. También de Daniel Presler de Lyon. Así que desean ser miembros de la Iglesia de Urgel y, como viene siendo nuestra costumbre, procedemos hoy a nuestra primera lectura. La próxima semana procederemos a la segunda lectura como miembro de Iglesia. Muchas gracias. Si durante la semana hay alguna consideración, se ponen en contacto conmigo. Quiero pedir ahora que suba aquí al estrado nuestro amigo Tony Farrás y os voy a decir por qué. Tony, esta tarde él va a dar su vida en Cristo, va a bautizarse. Y queríamos aprovechar este momento porque no lo haremos aquí, sino que será en la montaña. Hoy que está toda la congregación aquí delante, queríamos presentarte a la iglesia, a hacerte la lectura de los votos que nosotros consideramos importantes para pertenecer a esta iglesia y que tú puedas manifestar si estás de acuerdo con ellos, ¿sí? El día 18 él contará su testimonio, así que si quieres saber cómo llegó a la iglesia, tienes que venir aquí el día 18. Procedo a la lectura del voto reducido o alternativo que da el manual de iglesia y dice así: Tony, ¿aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal y deseas vivir en relación salvadora con Él? Gracias. ¿Aceptas, Tony, la enseñanza de la Biblia como se expresa en la Declaración de las Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y prometes, por la gracia de Dios, vivir en armonía con esas enseñanzas? Amén. Y finalmente, querido Tony, ¿deseas ser bautizado como expresión pública de tu fe en Cristo Jesús para ser aceptado en la feligresía de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en esta congregación de Urgel, y te comprometes a sostener esta iglesia con su misión, con tu mayordomía y a través de tu influencia personal, talentos, diezmos y ofrendas el resto de los días que tú estés sirviendo al Señor?
Amén. Hermanos, habéis sido testigos de su compromiso, así que yo propongo a esta asamblea su aceptación previo bautismo, así que todos los miembros de esta iglesia que están de acuerdo pueden levantar su mano. Muchísimas gracias, Tony. Dios mediante, esta tarde sellaremos ese compromiso que ya has hecho con Jesús y serás una bendición para esta iglesia. Que Dios te bendiga muchísimo y esta iglesia te recibe con los brazos abiertos. Podéis desearle las mejores bendiciones. Ahora, que Dios nos acompañe. Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Me permitís hacer una oración para comenzar? Orar por Tony de manera especial y por este momento, sí, así como estáis. Amado Padre, Dios nuestro, Señor, gracias. Gracias por este sábado especial, porque tú sigues obrando con poder, Señor, porque cada transformación, porque cada decisión de bautismo, Señor, es un milagro. Gracias por Tony, Señor. Pedimos en este momento tu Espíritu, que lo protejas, que lo guíes y que puedas usar de sus talentos y virtudes, Señor, para extender el reino de Dios en esta tierra. A los que ya hicimos ese pacto con anterioridad, Señor, hoy lo renovamos. Y hoy delante de esta mesa renovamos la aceptación de tu vida, de tu ejemplo, como el único medio para alcanzar la vida eterna. Gracias, Señor, por este sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Leía una matutina hace unos años que me gusta releer de vez en cuando, de Elena White, que se llama Al fin de conocerle. El 19 de noviembre, del 19 de octubre de esa matutina, decía algo interesante. Decía que el fundamento del gobierno de Dios es el amor. El fundamento del gobierno de Dios es el amor. Que el amor es el principio, que es la base que establece el cielo como lo único válido y eterno y que permanece para siempre. Así que Dios creó al hombre y a la mujer, las puso en un lugar ideal y propicio, arropados por ese gobierno de amor, y su voluntad era que estuviesen así por mucho tiempo. Pero sabéis bien que Satanás no nos dejó tranquilos y finalmente el pecado creó una separación con Dios. Ahora Dios tenía una responsabilidad más grande todavía contigo y conmigo. Tenía que transmitirnos en un lenguaje imperfecto y finito las bases del gobierno donde Dios pone su trono. Así que Dios nos da los mandamientos como una expresión de algo tan grande, pero en un lenguaje finito, para intentar entender qué es lo que Dios considera más valioso sobre todas las cosas, también en esta tierra. Los 10 mandamientos. 4 mandamientos para amar a Dios y 6 mandamientos para amar a los hombres. Jesús tuvo que no solamente escribir esa ley para que nosotros la recordásemos con su dedo, sino que además, a pesar de tenerlo escrito, nosotros nos olvidamos muy fácilmente. Dice la Escritura que la mejor revelación del cielo fue que Jesús viniese a la tierra. Y entonces viene Jesús a la tierra y nos viene a hablar con su vida. Nos viene a hablar con su vida. La mejor revelación del cielo, donde se asienta el trono de Dios, es el amor eterno, incondicional, incombustible, incansable. Y Jesús viene a esta tierra y tiene que recordarnos que detrás de esa letra que está escrita hay un espíritu que tiene poder sobre encima de la letra. Y entonces va a decirles, por ejemplo, en Mateo 5, 21 en adelante, oísteis que fue dicho,
no matarás. Mas yo os digo, si le llamamos tonto a tu hermano, fatuo, necio, y has cometido un pecado. Oísteis que fue dicho, no adulterarás, pero si lo piensas en tu mente, eres reo de muerte. Así que Jesús de alguna manera viene a la tierra para decirte, escucha, la ley tiene un valor exponencial tan grande que va más allá solamente de lo que está escrito. Algunos pensaban que solamente consumar el acto era malo, pero Jesús dice consumar el acto físicamente, pero consumarlo también mentalmente es malo. Dice Mateo 22, que es el texto de base del título del sermón de hoy, ¿cuál es el mandamiento más grande? Jesús viene de alguna manera a enseñarnos el amor de Dios como algo no idílico, sino real y práctico. Más allá de simplemente una filosofía o una ideología, al alcanzar el gobierno de Dios se vive, se suda, se siente y se valida como una señal identificativa de quiénes son aquellos que están bajo el gobierno de Dios. Dice Mateo 22, del 34 al 40, que como Jesús había callado a los saduceos, los fariseos se ponen en marcha y le hacen esta pregunta a Jesús. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? ¿Qué tal si alguien te hace la pregunta esa a ti hoy? ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y no se estaba refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. ¿Y por qué te digo yo esto? Que no se estaba refiriendo a la ley de los 10 mandamientos. Por la respuesta que da Jesús. Jesús no responde con los 10 mandamientos, responde con 2 libros del Pentateuco, con Deuteronomio 6 y con Levítico 19. Así que en realidad este intérprete, este hermeneuta de la ley, le dice ¿cuál es el mandamiento más importante del Pentateuco? Y Jesús le va a responder algo extraordinario, ¿verdad? Jesús le va a decir, el mandamiento más grande es este, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué cosa interesante, porque aquel hombre no estaba dispuesto a entender realmente el calado y la profundidad de Jesús, y Jesús le tiene que recordar que no basta solamente con guardar los mandamientos, sino con vivirlos por encima de todas las cosas. Que no basta con ser imperiosamente minuciosos con la ley, sino vivirla, no solamente como una estructura o como algo a alcanzar, sino como una vivencia real en nuestra vida. Como una vivencia real en nuestra vida. Ahí, ¿sabéis? No sé aquí, pero preparando mi tesis de curso, de final de curso, leí acerca del mundo judío y decía que hay como casi 6 millones en aquellos años, igual hay más ahora, de judíos en Estados Unidos. Todos ellos, o por lo menos 2 millones o 3 millones de ellos, vamos a decir que son ortodoxos. Ellos guardan el sábado, pero no tienen a Jesús. ¿Están entendiendo el amor de Dios como una base de gobierno ellos o no? No lo sé, ojalá Dios sea el que tenga la última palabra, ¿vale? Pero puede ser que tú estés teniendo la ley, pero no viviendo en el gobierno del amor de Dios y por lo tanto te esté faltando algo. Pablo, dice la Escritura, en cuanto a la ley, era irreprensible, ¿os acordáis? Pero perseguía a los cristianos para infringir el mandamiento, no matarás. Tú puedes cumplir la ley, pero no tener el amor de Dios.
Sin embargo, si tú tienes el amor de Dios, te aseguro que tendrás también la ley. Porque Jesús le dice una cosa extraordinaria. Le dice, haz esto y vivirás. Ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo y vivirás. Y si se hubiese parado el texto ahí, hubiese sido una bonita lección, pero es que además Jesús termina el versículo 40 diciendo, de estas dos cosas depende la ley y los profetas. Cuidado, que de estas dos cosas depende la ley y los profetas. ¿Cómo está nuestro amor? Si yo le preguntase a tu esposo o a tu esposa, en una escala del 1 al 10, ¿cómo estaría cómo estaría tu calidad de felicidad, de contentamiento con tu esposo o tu esposa del 1 al 10? Me diríais, un 20, pastor, seguro, ¿no? Pero ¿y si le pregunta a tu esposa? ¿Y si le pregunta a tu esposo? ¿Y con tus hijos? ¿Y si le pregunto a ellos? ¿Y si le preguntáis a mis hijas? ¿Qué os dirán? Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es la realidad, ¿verdad? Así que no basta solamente con quedarme con lo escrito, sino vivir lo escrito como una realidad en mi vida. De estas dos cosas depende la ley. Si realmente lo has entendido, por amor a Dios, tú seguramente no vas a romper ninguno de los 4 primeros mandamientos. Y por amor a tu prójimo, vas a guardar los otros 6 de manera celosa para extender el reino de Dios en esta tierra. Os propongo otro texto, está en Lucas 10, del 25 al 37. Y a mí me parece que este es el mismo que le hace la pregunta en Mateo. Y me vas a decir, ¿pero por qué, pastor? Porque fijaos lo que dice el texto. Dice el texto, he aquí un intérprete de la ley, usa la misma palabra, hermeneutos, se levanta para probar al maestro y le hace la pregunta. Antes le dijo cuál era el mandamiento más importante y ahora le hace la pregunta, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Otra vez me hace la pregunta. A mí, si me hubiesen preguntado antes, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Sabéis cuál habría dicho? Éxodo 28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque me enseñaron así. Y ahora te preguntan, ¿haciendo qué cosas tú te salvas? Y él dijo, fíjate lo que dice Jesús, porque seguramente era el mismo que le había dicho y Jesús le había relatado los 2 textos de Levítico y de Deuteronomio. Dice Jesús, ¿qué está escrito? Y él responde como Jesús había respondido en Mateo 22. Amarás al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y entonces Jesús le dice, muy bien has dicho, haz eso y vivirás. Pero esta vez este hermeneuta está más preparado y le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Vamos a dejar la de Jesús. ¿Cuál es tu respuesta si alguien te dice, ¿quién es tu prójimo? No dice quién es tu próximo, sino quién es tu prójimo. Porque hacer bien a los tuyos no tiene ninguna ciencia, dice la palabra de Dios. Hasta los incrédulos hacen eso. Pero ¿quién es tu prójimo? El prójimo es el que no se merece, el que está distanciado de ti, el que el pecado ha hecho una separación, un abismo entre tú y él y no os podéis ni ver. Ese es tu prójimo. Y llega el hermeneuta y dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, acorta distancias con tu prójimo. Acorta distancias con tu enemigo. Y le cuenta la parábola del samaritano. ¿Sabéis que cuando Elena White habla sobre esta parábola, dice que es el mensaje, es la representación del plan de salvación en la persona de Jesús? La parábola del buen samaritano.
Nosotros hemos caído del lugar donde estábamos seguros, de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó solamente se baja, nunca se sube. Y nos dice que Jesús estaba en un lugar y desciende hasta donde nosotros estamos. En el camino nos vamos a encontrar destruidos, ¿verdad? Y Jesús cuenta y dice que pasa un sacerdote, pasa un levita, y cuando ven a su hermano que está herido de muerte, pasan de largo. Pero ellos no hacen nada raro, simplemente cumplen Levítico 21. Si alguien va a ministrar al templo y toca un cadáver, queda impuro y no puede oficiar. Aquí que ellos simplemente piensan en el escrito de la ley, pero no en la base del gobierno del trono de Dios, que es el amor. Y repito, el amor nunca te va a llevar a romper los mandamientos. Nunca te va a llevar a pisotear los mandamientos, pero hay algunos que solamente se fijan en los mandamientos y pueden estar pisoteando el amor de Dios. Sin embargo, finalmente pasa un samaritano, se para, se acerca y cura a aquel hombre con aceite y con vino, ¿verdad? Lo monta en su cabalgadura, lo lleva al mesón, paga 2 denarios y le dice: si gasta de más, cuando vuelva yo te lo pagaré. El plan de salvación. Sabéis que a Jesús lo acusaban de ser de 2 cosas. Juan 8:48 dice, le llamaban samaritano porque era una forma de despreciarlo y que tenía demonio. Así que no lo podían soportar de ninguna manera, porque las acciones que Jesús hacía desestructuraba lo que ellos pensaban. Pero Jesús viene a ampliar lo que el trono de Dios, de manera imperfecta, ahora por el pecado, nos quiere mostrar que es algo más grande todavía. ¿Qué hace este samaritano? Se acerca a la persona. Y yo te propongo en esta mañana, que estamos delante de la mesa de la reconciliación, que te acerques a aquel que no te acercarías con situaciones normales. Porque si realmente quieres romper el poder de la letra y entrar en el espíritu de la letra, acércate. No te acerques para remover basura, ni para meter el dedo en la llaga. Acércate para curar. Y el cielo te propone dos elementos para que cures. La sangre limpia. Casi todo es limpiado por la sangre, dice el Antiguo Testamento. Es la única manera de limpiar. La sangre limpia la infracción que hay entre ti y entre mí. La distancia, el daño, el error, el oprobio, las palabras fuera de lugar. Solo la sangre de Cristo puede hacer eso. Tú y yo, de manera natural, no podemos ni queremos. Pero si tú quieres que hoy cause algún efecto esta Santa Cena en tu vida, tienes que empezar a dar un paso de acercarte a esa persona y curar esa relación con la sangre de Cristo. Y después empapando las vendas que curen vuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Sabéis? Cuando era más pequeño, iba al pueblo de mis abuelos, me encantaba comer un queso que ellos maceraban en aceite. ¿Habéis probado alguna vez el queso en aceite? ¿Sabéis la virtud que tiene el aceite? El aceite impide que las bacterias destruyan las cosas. Es un protector. ¿Sabéis por qué no necesitamos curar con aceite? Porque tenemos imperiosa necesidad de protegernos de que el mal destruya la relación entre tú y yo. Y que tiene que empaparlas bien, ¿eh? Porque normalmente curaban así en las heridas en la guerra en Israel. Desinfectaban con vino
envolvían con telas y empapaban en aceite para que no se infectasen las heridas. Pero además hace algo más este samaritano, lo coge en sus brazos y lo carga en su cabalgadura. Así que no solamente es que te acerques, que te pongas de rodillas delante de él, que os lavéis los pies, que hagáis oración, es que os soportéis los unos a los otros, pero no como suena, a lo mejor en castellano soportar suena muy... Mira, porque no me queda otra, te tengo que llevar, ¿no? Pero en vez de soportarnos de esa manera, sosteneos el uno al otro. Llevaros las cargas del uno del otro, para que Dios triunfe y Satanás se reduzca. Queremos un cambio en nuestras vidas, tenemos que acercarnos con la intención de cambiar y romper el círculo del mal, que solamente se rompe con el bien. Dice Pablo, el mal se vence solamente con el bien. No le podemos dar más vueltas, porque estaremos en el mismo lugar y sin avanzar y sin ningún propósito. Necesitamos entrar en una relación muchísimo más extraordinaria con Dios. Otro texto que os propongo, y terminamos con este, está en Juan 13. Juan 13, del 34 al 35. Vuelve Jesús ahora a sus discípulos y les dice, os doy un mandamiento nuevo. Y yo me pregunto, si ya están escritos y ya están declarados anteriormente por Jesús, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, ¿por qué dice ahora un mandamiento nuevo os doy? Y lo que entendí, que no es un mandamiento nuevo, en que hay una reformulación nueva, sino que hay una apreciación nueva. Amaos de la misma manera que yo os he amado. Y esto sí que es extraordinario, porque ahí es donde tú y yo tenemos que llegar como un objetivo, con la ayuda de Dios en nuestra vida, al amor perfecto. ¿Y cuál es ese amor? Tienes 1 Corintios 13 que nosotros leemos para los matrimonios, pero yo lo quiero leer hoy para un motivo de reconciliación, si es que tienes algo que reconciliar en esta mañana. 1 Corintios 13, voy a ir parafraseando. No importa cuál elevada sea tu profesión, no importa cuánto daño te hayan hecho los que están a tu alrededor, no importa si tienes mucha fe, no importa si tienes poder incluso para hacer milagros, no importa si tienes fe, una fe importante, tan importante que puedes trasladar montañas, pero no eres capaz de perdonar y amar, entonces todavía estás vacío, estás hueco. El amor divino reina en un corazón que extermina el orgullo y el egoísmo, porque el amor no se envanece, no es jactancioso, sino que se goza en el beneficio de los demás. El corazón donde reina el amor de Dios está lleno de perdón y desecha la venganza. El amor no es sospechoso, no interpreta de manera desfavorable ningún gesto, sino que siempre piensa lo mejor del otro. El amor no solamente te hace más tolerante, sino que además te quita de la mente filosofías y teorías falsas de los demás. Se goza cuando te va bien y sufre cuando su hermano sufre. El amor jamás pierde su efecto en nosotros, a pesar de que no se pague con la misma moneda. Efesios 5:1 va a decir, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, andad en su amor también. Esta es la propuesta que yo os hago en esta mañana. Recordar cuál es el mandamiento más importante para Jesús y cuál es el desafío más importante para esta iglesia. Que nos curemos, que nos acerquemos y que finalmente nos vistamos como escogidos de Dios
como santos, amados de varias cosas. Dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si tuviera queja el uno contra el otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, os propongo que lo hagáis vosotros también. Y sobre todas las cosas, Colosenses 3:12 termina así, sobre todas las cosas vestíos del amor, que es el vínculo perfecto. Querida iglesia de Urgell, hoy más que nunca necesitamos renovar este mandamiento nuevo. Puede ser que lleves 20, 30, 50 años en la iglesia, que seas un experto, un hermeneuta en la escritura, pero que todavía la escritura no haya hecho un efecto de cambio de gobierno en tu corazón. Déjale que gobierne. Déjale que sea reina, que sea reine de tu país, del corazón de tu país, y que sea dueño y señor también de tus pensamientos. Te propongo que hagas una oración silenciosa y que le preguntes al Señor si hay algo que tienes que arreglar, sanar y curar. Y si Dios te da el poder, que te lo va a dar porque solo está pidiendo que lo reclames, si Dios te da el poder, hoy tú hagas un punto de inflexión en esa situación y permitas que el gobierno de Dios, que su base es el amor, se establezca también en esta nuestra iglesia. ¿Oramos? Amado Padre, delante de ti está tu pueblo, tu iglesia, Señor. Tú percibes el latir y el sentir de cada uno de nuestros corazones. Queremos pedir de manera especial que nos des tu Espíritu, Señor, para hacer tu voluntad en este momento. Prepara nuestro corazón, prepara nuestras palabras, sazónalas con tu Espíritu, Señor, para que traigan vida, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren participar de la Santa Cena, en el Pun Yoba estarán lavándose los pies. Creo que son los hombres arriba, si alguien, las mujeres. Matrimonios arriba en el Pun Yoba, ¿vale? Bueno, cada uno me dice una cosa, es que me habían dicho algo y ahora ya, disculpad. Voy a hacerle caso a mi suegra que me lo ha dicho. Aquí están los matrimonios y las mujeres hasta la librería y después los matrimonios y arriba los hombres, ¿de acuerdo? Los que no van a participar se quedan aquí en oración y en silencio esperando el momento con recogimiento de espíritu. Que Dios os bendiga. Sí.
Dice 1 Corintios que de la misma manera que la noche que fue entregado Jesús tomó pan, dio gracias y lo partió. Nosotros vamos a ahora mismo a hacer la oración por el pan. Nosotros nos vamos a poner de rodillas y vamos a pedir a la congregación que se ponga en pie. Padre del cielo, queremos pedir tu presencia ahora en esta ocasión tan importante. Nos reunimos alrededor de la mesa para recordar el día, aquella noche en que fuiste entregado. Queremos pedir, Señor, la bendición por este pan, darte las gracias. Sabemos que hemos de esperar todavía un poco hasta que tú vengas, Señor, pero este pan es el símbolo de la vida, es el símbolo de tu cuerpo y fue entregado por nosotros, Señor. Te damos las gracias infinitamente por él y te pedimos la bendición sobre él. Que mientras lo comemos, esperamos tu venida, Señor, que sea pronto. Por Jesús te pedimos todo. Amén. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra él, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. ¿Todo el mundo está servido?
Nos ponemos en pie, si os parece, y tomamos estos emblemas, diciendo así: habiendo dado gracias y habiendo partido el pan, dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo también tomó la copa y dio gracias. Nos vamos a arrodillar para orar por el mosto. Permanecen en pie. Padre del cielo, Señor Jesús, gracias por este acto de amor que estudiaremos durante toda la eternidad. Y gracias porque diste tu vida por nosotros, desafiando a un enemigo muy poderoso y venciste el miedo, porque venció el amor a la raza humana. Ayúdanos también a recordar que en las dificultades de la vida el miedo no nos domine, que venza la esperanza de que tú vuelves, de que tú regresas y amemos más ese encuentro que cualquier otra cosa. Por Jesús, amado Padre, te damos gracias. Amén. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, la quitará, y toda rama que lleva fruto, la limpiará para que lleve más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no permanece en mí es como la rama que se desecha y se seca. Las juntan, las echan en el fuego y las queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, también os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que os mando.
ponemos en pie también. Asimismo, también tomó la copa después de haber dado gracias, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebáis en memoria de mí. Bebamos. Termina el texto diciendo que todas las veces que comamos, todas las veces que bebamos de este mosto, la muerte de Cristo estamos anunciando al mundo hasta que Jesús vuelva. Jesús vuelve pronto. Y la próxima Santa Cena ojalá sea con Él, para siempre y para toda la eternidad. Permaneced en pie porque vamos a orar, tapamos la mesa y haremos una oración juntos. Querido Padre, aquí está tu iglesia, tu pueblo, Señor, después de haber tomado estos emblemas, símbolos de tu vida, Señor, y estamos aquí para que nos limpies con tu sangre y para que nos protejas con tu espíritu, Señor. Haz que en este lugar, en esta iglesia, que en cada uno de nuestros corazones, el gobierno de nuestra mente y de nuestro corazón sea el mismo que lo es en el tuyo. Amor incombustible, Señor. Gracias porque sigues obrando en nosotros y gracias porque nos prometiste que vas a volver. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden sentarse. Y luego cantaron. Vamos a cantar el himno. Y... Perdón. 346. Gracias. Nos ponemos de pie para cantar.
Que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que te mire con agrado y ponga en tu corazón paz. Amén.